firmaran y aprendieran a utilizar la firma digital copiada y la pegaban dentro del acta y luego la convertían a PDF y eso era lo que nos enviaban. De esa manera logramos que las actas, para que nos hicieran la revisión en la última auditoría, fueran válidas. Ah, Eso fue lo bueno. que hicimos nosotros. Ah, bueno, pero miren que de todas formas hicieron pues algo parecido a lo que les acabo de mostrar. Digamos nosotros en el SENA, pues ahorita que pues digamos, cuando pasamos planilla, cuando fue el cierre también del año pasado y la apertura pues este año, todo fue firma digital. Entonces yo así, tal cual como les mostré, yo pasé todos mis documentos. Entonces, pues sí pensaría que pues podrían hacerlo pues también de esa manera, ¿no? Entonces, pues para como tal. Entonces, me imagino pues que efectivamente cuando hablamos pues de esto, sí, digamos, el control documental pues tiene que ser identificable. Aquí pues la idea es que pues nosotros tengamos un documento en donde sepamos, bueno, va a tener digamos este código, qué tipo de documento es y que pues esté organizado por lo que es el tema de procesos, ¿no? Entonces, pues esto digamos es algo que pues también se debería como tal pues contemplar. Bueno, aquí tenemos otro comentario. Nos dice, sí, algo hicimos para rendición de cuentas en una última auditoría y fue válida. Claro, claro, porque pues finalmente pues el tema es que pues si necesitan firmado, lo pueden hacer así. ¿Y de qué manera pueden hacerlo? Pues organizando, digamos, el tema, digamos, enviándose, digamos, el documento, digamos que bueno, lo firmo y lo paso. Entonces, pues con eso pues todos ustedes pues pueden tener esa parte. Ahora, pues el tema es, digamos, cuando tienen, digamos, grandes grupos, digamos 300 600 personas, pues ya digamos, en ese sentido, ya pues es bueno utilizar pues otro tipo de herramientas. Igual, pues el tema es que la cuarentena en ese sentido, pues sí lo que hizo pues fue darle digamos licencia a muchas cosas porque pues como no estábamos preparados nadie dijo ay vea va a pasar esto pues efectivamente pues ha tocado utilizarlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, toda la información pues debe estar protegida y debe estar manejada por los cargos. Y en este caso, digamos, es lo que uno tiene que mirar, que pues lo que vamos a evaluar son procesos, lo que vamos a evaluar es el desempeño de cargos, pero lo que no vamos a auditar es a la persona. Obviamente la persona va a estar ahí y es la que pues va a responder a mostrar sus evidencias, mire yo cumplo este proceso, yo hago esto, yo hago lo otro, pero en últimas lo que se pretende con el tema de las auditorías es determinar pues, lo que es el tema de las acciones de mejora. Entonces, cuando uno ve esto, pues digamos que los procesos de auditoría tendrían que ser pues más dirigidos hacia la mejora y no para decir, bueno, a quién vamos a fusilar, sino que al contrario es para eso. Y en el tema de la información, pues lo que se va a evaluar es que efectivamente esté o sea, como lo tienen contemplado dentro del control de documentos, pues esté allí. Es decir, si se dice que, por ejemplo, que ciertos informes lo debe tener este cargo directivo, pues que efectivamente lo tenga ese cargo directivo. Entonces ahí es donde está pues, el tema de esas rutas. Y eso, digamos, es lo que se hace como tal importante destacar en este sentido. Ahora, es también cierto que cuando pues se habla sobre el tema de la confidencialidad y demás, pues tiene que estar ahí documentado qué hacer y esto digamos es información y por esto pues necesario totalmente que también estemos leyendo muchísimos de los procedimientos, no solamente los nuestros sino los que también, aunque son de otros procesos como el tema documental, nos afectan. Entonces esa digamos es la idea y el propósito fundamental. Entonces, pues hacia eso pues va dirigido. Bueno, permítame un segundito. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos como tal tener en cuenta y que pues usted lo puede tener dentro de un listado de documentos, pues como tal? Primero, lo que es el tema a nivel de la distribución. Entonces, bueno, para o sea, ¿cuál es el canal? Entonces, ¿cuáles son los canales de distribución digital, en físico y demás? El acceso, ¿quién puede tenerlo?
cómo se puede recuperar y pues para el uso. La preservación. Esto de preservación, ¿qué significa? La preservación está hablando de que, bueno, ese documento tiene que estar 5 años, tiene que estar 10 años. En el caso de lo que es todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, debe permanecer en la organización 20 años después de que la persona egresa de la organización. O sea, si una persona, digamos, se va de la entidad hoy, debe permanecer su información relacionada a todo lo que es el tema de pago de seguridad social, el tema de exámenes médicos, capacitaciones, pues uno lo tiene ahí 20 años en el tiempo, o sea, en este caso hasta el 2041. Entonces uno debería tener pues muy en cuenta pues estos aspectos que se deben tener allí. Entonces, y lo mismo el tema de control de cambios, es decir, el control de la versión, o sea, que digamos ahí, digamos usted controla, digamos lo que son todos sus documentos cuando, digamos, y permítame, ya digamos en sí les comparto en este momento lo que es la parte pues en sí de lo que es el tema de documentos pues para poderlos destinar. Entonces aquí lo que les voy a mostrar a continuación es de qué manera digamos se puede hacer este control de documentos. Entonces, como decir como una lista maestra de documentos pues como tal. Entonces permítanme aquí ya se los comparto para que pues ustedes tengan la observación pues al respecto, ¿no? Entonces, bueno, estos son documentos que como tal pues los vamos a ver. Entonces permítame, ya listo. Entonces tenemos todo lo que es el tema de control de documentos. Entonces aquí pues tenemos ya les comparto pues, aquí el cuadro. Entonces aquí bueno, voy a compartirles esta parte, este documento. Esto es de una organización. Entonces pues aquí estamos observando como tal, pues vamos a mirar lo que es todo lo que es la identificación, ¿sí? El documento entonces tiene un código, digamos en este caso, si se dan cuenta que aquí digamos por ejemplo el plan de emergencia, entonces tiene planes de atención, tiene sus versiones, digamos esto generalmente no han cambiado porque pues es el mismo formato, aquí no hay ningún digamos así cambio significativo. La carpeta en donde está el responsable, cada uno de los cargos, que sí, el tiempo de retención, o sea, cuánto tiempo yo lo tengo que tener en un archivo activo. Ahora, esto va a depender también de qué, de que si el archivo es digital o si es en físico. Digamos aquí ya tengo la ubicación también digital, digamos en este caso, digamos aquí vea, digital, entonces user OneDrive y demás. Entonces pues eso digamos así como tal lo tengo, y lo que es el tema de la ubicación física, esto digamos el formato que yo les voy a empezar a compartir pues también. Bueno, igual también es bueno que lo miremos dentro de nuestra entidad porque todas las entidades del Estado lo tienen. Entonces aquí usted puede identificar lo que es el medio en donde se puede encontrar, y puede encontrarse físico o digital, o inclusive pues también lo que es la parte de lo que es la parte pues de la disposición final. La disposición final es, bueno, listo, paso al tiempo, que dije 30 años, a partir de eso, ¿qué hago? Lo reciclo, lo boto, lo destruyo. ¿Qué es lo que empiezo pues yo a hacer al respecto, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya la lista, la lista de asistencia, ahí ya la tenemos. Entonces pues al respecto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos aquí ya vemos lo que es el tema de la disposición final, y finalmente pues tenemos el elabora, el revisa y el aprueba. Aquí nosotros digamos cuando hablamos del tema de gestión del cambio, cuando hablamos de esto se puede hacer, o sea, hasta cierto punto usted puede tener, y digamos aquí puede entrar a justificar también el tema de una de creación digamos de una nueva versión. Todo esto usted lo puede organizar, obviamente pues que esté digamos totalmente identificado, que esté dentro de los procedimientos que se tienen dentro de la misma organización. Entonces esto usted puede empezar a hacer esto. Aquí pues yo he manejado esto en Excel. Ahora, una característica especial es que
lo que yo les decía en la anterior oportunidad, y es que cuando yo digamos recibí un sistema de gestión que en una empresa, pues tenían que la lista de documentos, de registro de documentos externos. Lo que yo hice fue colocar todos esos documentos en uno solo, porque pues a usted le permite eso y es más fácil. Porque aquí usted, digamos, si tiene este color, usted ya sabe que son documentos, que son procedimientos. Y aquí entonces hablamos sobre el tema de políticas, van a estar siempre en la parte superior. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que nosotros pues lo manejemos, inclusive pues hasta procedimiento de auditoría, control de los registros. De aquí yo lo puse aquí como procedimiento de control de documentos y registros. Ahora, entendiéndose que esto es el control de documentos de un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de acuerdo a los requerimientos legales. O sea, que pues finalmente es curioso porque pues para calidad, pues hombre, no nos está pidiendo nada, pero como tenemos un sistema de gestión a nivel, digamos, no requisitos de normatividad técnica, sino legal, pues esto, digamos, es lo que nosotros tenemos. Entonces aquí todos los documentos van, desde los documentos de calidad, pasándolo por los de ambiente, por los de seguridad y salud en el trabajo, inclusive pues el tema de la gestión de la información, ¿no? que es uno a veces de los subsistemas que tenemos en las entidades del Estado. Entonces, esto es lo que usted va a tener cuando pues vamos teniendo el control de los documentos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a volver entonces a la presentación. Permítame un segundito. Ya les comparto. Ya. Entonces, volviendo a la presentación que pues hemos estado pues manejando en este momento, vamos a ver lo siguiente y es esto. Resulta y pasa que pues cuando nosotros hablamos sobre el tema de la gestión de la información, todo el control pues debemos asegurar lo que es el tema de almacenamiento, la preservación, el control de cambio, la conservación y la disposición, pues tal como lo hicimos. ¿Qué es lo importante? Pues que tengamos un documento como tal. A diferencia de pronto de lo que estaba pasando con anteriores versiones, pues empezar a pedir, digamos con esta, comenzar a pedir pues un documento un procedimiento y demás, pues puede ser que lo tenga, pero digamos aquí lo que me dice es, bueno, si usted lo hace con un listado, pues aquí no tengo ningún problema, me dice, debe tener el control. O sea, la pregunta que le va a decir a usted el auditor es, ¿usted cómo controla la información? ¿De qué manera pues controla la información documentada de su organización? Entonces usted entonces de pronto pues una lista en donde tenga todo esto y pues como tal lo puede perfectamente hacer. Entonces, porque pues no nos va a pedir el tema de un procedimiento como tal, porque no se encuentra. O sea, si ustedes ven, es que pues tiene que hacerse una buena gestión para que esté disponible, para que sea adecuada, para que se identifique su versión, su ubicación, el tiempo de retención, la disposición final. Entonces, todo esto, digamos, es algo que pues uno debe tener en cuenta. Ahora, hay que tener en cuenta también que pues todo esto, digamos, uno establece también lo que es el tema también del tema de tamaño de letra, lo que es el tema de las letras. Ahora, yo en términos prácticos es bueno, digamos, se los digo, pues solo de pronto establecer, digamos, el tipo de letra, digamos que se maneje solo Arial. Pero decir que toda la información tenga que ser en Arial 12, un tamaño específico, puede ser 11, 12, 14, no es conveniente. ¿Por qué? Porque pues hay veces que hay información que yo necesito 8, hay otros donde necesito 16, entonces todos esos cambios pues se vuelven también un poco digamos costosos en tiempo, costosos también en el tema de auditoría, porque preciso usted pronto se le tocó pues siempre estar mirando lo que es el tema del tamaño y preciso el auditor pues hay un documento que tenía una letra de mayor tamaño. Entonces esa diferencia es lo que hace que nosotros pues debamos tener una información
que pues realmente pues sea manejable. O sea, en esto hay que tener en cuenta que pues hay que facilitarle, y lo que yo les digo es la calidad no puede ser algo aparte, no puede ser algo como que ya hice lo mío, ahora algo de calidad, no, tiene que ser integrado al trabajo, pero para eso se necesita tener lo que hemos hablado sobre la visión organizacional. Cuando tú tienes esa visión organizacional te das cuenta de que pues todo lo que tú realizas pues tiene que ser en pro de los objetivos de la organización, y en este punto en especial pues que yo no me voy a poner a inventar, y eso es algo que cuesta a veces cuesta, digamos, uno ponerse a hacer más de lo que no lo han llamado. O sea, aquí digamos cuando uno habla sobre el tema laboral, uno tiene que entender es que ni es más ni es menos, sino que es lo que es, no más. Entonces, pues eso, digamos, es lo que digamos, yo les he venido, digamos así, recalcando harto frente a lo que es la parte, pues, de gestión de calidad. Entonces, pues en este sentido, toda la información pues tiene que tener todas estas características. Entonces, que se asegure la información como tal, y ojo, aquí es donde uno tiene que mirar, y tiene que mirar hacia el futuro, y es contemplar la oportunidad, o sea, la opción que se siga manejando digital. Recordemos que esa es la tendencia, o sea, la tendencia es hacia una visión ambiental, es hacia una visión en donde pues ya digamos el tema de la información, y se facilita poder tener esta información, ¿listo? Entonces pues esto digamos al respecto, esto digamos es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, es importante también en este sentido. Miren algo, y esta es la imagen, ¿sí? Que ya pues uno cambia todo el tema de documentos por información documental. Entonces por eso digamos se deja de dar digamos la importancia al tema de la forma, sino más bien el fondo. Y lo importante es que, bueno, información, ¿qué es lo que yo necesito de toda la información? ¿En dónde está? ¿Quién la tiene? Y a quién se le puede distribuir. ¿Y cuánto tiempo lo vamos a tener en este archivo activo? ¿Cuándo lo vamos a tener en un archivo inactivo? O sea, lo que es el tema de la disposición y demás. Para de contar. Y el manejo que se le va a dar pues, a esta información digital pues va a ser de esta manera, ¿no? Entonces, pues hacia eso vamos. Ahora, ya entrando, digamos, como ya tenemos todo el tema de soporte, todo el tema, pues, el tema de recursos físicos, tecnológicos, humanos, de documentos, porque pues es que también ese es el tema, ese también es uno de la parte de que ya lo veíamos, de lo que es el tema de apoyo. Vamos a entrar a lo que es la parte operacional, el corazón como tal de la organización. O sea, ya como tal para lo que nosotros estamos dirigidos, que es ya lo que es la atención al ciudadano, lo que es velar pues por los derechos civiles que tiene, digamos, en este caso la población de la ciudad de Bogotá. Entonces ahí, bueno, ¿cómo es que vamos a empezar a hacerlo? Y lo primero es que la planificación, o sea, ¿de qué manera vamos nosotros a ejercer control? ¿De qué manera nosotros vamos a acercarnos al ciudadano? ¿De qué manera vamos a evaluar la información que nos entrega el ciudadano? O sea, absolutamente toda esta información es la que nosotros vamos a ir trabajando. O sea, todo esto es lo que empezamos a observar. Bueno, ¿cómo es que lo hacemos? Y lo dejamos documentado. ¿Para qué? Para que así sea que Juan esté ahí, Pedro esté ahí, María esté ahí, lo hagan de la misma manera, porque finalmente lo que nosotros queremos es estandarizar. Ahora, cuando nosotros estandarizamos tenemos muchas ventajas, entre ellas, ¿cuáles? La primera, que todo se empieza a hacer igual. Segundo, como sabemos que todo se hace igual, empezamos ¿a qué? A hacer todo de forma mejor y a empezar a identificar mejoras, ¿no? Porque pues de esto se trata. Entonces, porque hay que controlarlos. Porque es lo que yo les decía, digamos, el principio de la calidad es que pues, todo lo que usted dice se hace, ¿cierto? Entonces, si nos dice, digamos, como lo que pasaba
como lo que pasaba en otra entidad que pues, tristemente pasaba, era que pues, se supone que todos los correos tienen que ser contestados y su servicio, y cuando fueron a mirar habían correos que no se habían contestado de 2017, y créame que es totalmente cierto. Vea, un ejemplo sencillo: mi correo, el personal pues que utilizo para el tema de trabajo, me dediqué el fin de semana a revisar, a contestar, dejé en ceros porque contesté a todo. 4 días después, ¡pum!, 30 mensajes nuevos. 4 días después. Entonces, por eso es que es muy sencillo. Ahora, si nosotros no estandarizamos, si nosotros no nos preocupamos por hacer como dice, digamos, como tal el documento, pues hombre, por eso tampoco nos va a rendir el trabajo. Uno, o sea, realmente es lo que yo les digo. Si estamos estandarizados, listo, usted no va a tener problemas. Porque el día de mañana, ¿qué es lo que más se castiga en las empresas? Se castiga la improvisación por no saber qué es lo que hay que hacer. Se castiga también todo lo que es el tema de la omisión por no hacer lo que debía hacerse. Entonces uno debe hacerlo, debe tener en cuenta esa parte. Y teniendo en segundo lugar, pues vamos a ver que tenemos también cambio para los requisitos. O sea, aquí ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta de todos los cambios de los requisitos de productos? Pues que uno tiene que tener muy en cuenta que todos los que estén dentro de este proceso, en especial, pues todos, digamos, pero digamos en este que nos atañe, deberían estar muy conscientes. Venga, esto está cambiando. Las necesidades de la población están cambiando. El tema hace 15, 20 años, o sea, 20, 25 años, ¿cuál era el tema? Era solamente pues el derecho de la mujer. Hace unos 40 años, ¿cuál era el tema? No, el derecho, digamos, a todas las diferentes etnias, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es? El tema de las reclamaciones que hay a las diferentes poblaciones LGTBI. Eso es algo que pues no estaba antes, ahora sí. Entonces sí ve que va cambiando, y no es lo mismo que lo que se pedía hace 5, 10, 15 años, no es lo mismo de hoy. Hoy es totalmente un lenguaje totalmente distinto. Y esos cambios son los que pues, debemos estar identificando constantemente. Por eso pues usted tiene toda la información del entorno, y aquí es en donde empieza pues también a transformarse, para que se transforme de necesidades y expectativas a la satisfacción del usuario, a tener una respuesta adecuada para el usuario. Eso es lo que uno debe tener pues en cuenta en este sentido. Entonces cuando hablamos de control operacional, estamos hablando en esa dirección, ¿no? Entonces pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces este punto, digamos, lo vamos viendo, y aquí hay algo que pues es un proceso que, o sea, aparte, digamos, de todo, que es el tema del diseño. O sea, el diseño está relacionado, pues como les decía, a lo que era la parte de lo que es el tema de desarrollo de productos, ¿no? Entonces la forma en la que pues vamos a hacer un nuevo destornillador, y entonces pues el tema de patentes, que vamos a hacer una moto pues bien estrambótica, que tenga 5 ruedas y demás, pues todo eso, digamos, va, digamos, con el tema de investigación y desarrollo, y ahí se tiene que hacer, documentar todos los planos, ejecutar. O sea, ahí hay como un pequeño proceso, que es realizar, o sea, la planificación del diseño, realizar el diseño como tal, verificar que el diseño corresponda pues a las necesidades específicas, y tomar decisiones, o sea, el actuar. Eso es lo que me está diciendo esta parte. Efectivamente, pues la personería no produce nada, o sea, no es... no le aplicaría pues esta parte, pero sí es bueno, digamos, conocerlo en ese sentido. Ahora, el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, control de proveedores. Ahorita pues ya no se llama control compras ni nada, sino que control de los procesos y servicios suministrados externamente. Entonces ya cuando vimos esto, pues entonces que venga, aquí hay algo, y digamos se maneja, digamos, mucho digamos, con todo el tema de calidad, y es que yo tengo que asegurar que mis insumos, ¿cierto?, realmente sean adecuados. O sea,
todo, digamos, primero, en el caso, digamos, de personería, el tema del papel, lo que es el servicio de internet en la oficina, eh, los servicios, los demás servicios públicos, el mantenimiento que se le hace pues por parte de la empresa de aseo, o sea, internamente, y que si lo vigilan bien o no, sí, o sea, todo eso, no que no es que nosotros, nuestro proveedor de seguridad es el guachimán, a mí cualquier ruido me despierta, todo eso hay que evaluarlo, y eso hay que evaluarlo que cumpla todos los requerimientos. Entonces, ¿por qué? Porque pues, si usted no compra, o sea, usted elabora un producto, o sea, usted tiene el diseño y necesita los tornillos de ciertas características, pues resulta y pasa que efectivamente cuando nosotros hablamos de lo que son el tema de los proveedores, pues tiene que tener ciertas características, si no, no me sirve. Que el tornillo tiene que tener cierto grosor, que el tornillo tiene que tener tanto de largo, todos esos aspectos pues debemos tenerlos pues muy en cuenta. Entonces ese es el propósito, ese es el punto pues fundamental al respecto, y la idea es que pues se tengan esos criterios totalmente claros. Ahora, ¿qué es lo que uno, digamos, aquí observa al respecto, ¿no? Que cuando pues nosotros hablamos de lo que es el tema de, a nivel de lo que es el tema de proveedores, pues es necesario también crear ciertos criterios. ¿Yo cómo voy a evaluar? ¿No? Entonces, porque es de esa manera en la que yo lo hago. Ahora, ¿que exige procedimiento? No. Antes sí, pero ahora no. O sea, usted tiene que empezar a definir. Es más, si lo necesita, mejor. Porque pues, si lo necesita bien, porque el hecho de que haya algunos elementos que, por ejemplo, usted necesite, pues usted los tiene. O sea, es como el tema también de lo que uno, digamos, ahorita que uno está pues así trabajando, dando las formaciones virtuales, pues resulta que pues uno se hace la vida amable. De pronto si al inicio uno empezó de pronto en la silla del comedor, con una almohada detrás, pero digamos ya viendo que pues esto digamos va para largo, y pues parece ser que esto va como para más largo, porque pues todos los indicadores parecen indicar que no hay luz al final del túnel de acabar con esta situación tan pronto como se desearía. Pues hombre, usted se va haciendo la vida amable. Entonces usted ya compró digamos como en el caso mío, me tocó comprar una silla de oficina bien bacana, pues para poder mentar, porque pues uno va a estar así sentado. Entonces ya digamos uno lo tiene. El micrófono para que ustedes oigan bien, pues uno tiene que facilitarse la vida. Entonces todo eso, digamos, exige que, bueno, entonces mi proveedor es del micrófono, pues yo no hago micrófonos, pero yo me mando un proveedor que me consigue esta parte. ¿Para qué? Para asegurar, ¿cierto?, el cumplimiento de todos los requerimientos, o sea, que todos los requisitos sean conformes. Entonces, que se oyó bien durante toda la conferencia, que se tuvo que que si se tuvo, digamos, en cuenta que pues lo que yo les estoy hablando y la diapositiva que les estoy hablando, pues efectivamente sea eso. O sea, todo eso, digamos, uno pues sí lo debe analizar y debe tener criterios. Si quieren crear procedimientos y un procedimiento al respecto, sí, pero ¿qué pasa con esto? Si ustedes lo crean, todo lo que dice ahí se vuelve auditable. Entonces pues eso digamos, es lo que, digamos, es la herramienta, y que pues si ustedes, digamos, utilizan un documento para evaluar y con eso ustedes lo demuestran y lo tienen identificado dentro del control de documentos, pues es válido, y no necesitamos también pues el tema de algún procedimiento, porque si la norma no nos lo exige, pues para qué nos vamos a incluir pues en ese dilema, ¿no? Entonces eso, digamos, es lo que pues viene a hablar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir en esta oportunidad de derecho, pues sin la pausa activa en este momento. Con eso entonces terminamos unos minuticos, los 10 minutos antes, para poder entonces continuar. Y más pues que tuvimos de pronto que no se inició, digamos, así tan esto, pues no de mi parte, sino porque pues también había algunos, yo digo, me conecté de una vez, les di unos minuticos porque pues no estaban todos ya esperando la invitación de admisión a la reunión. Igual pues o sea, pues
personalmente no es problema para mí esto, pues yo entiendo el tema de conectividad, pero digamos al inicio pues no habían varios, entonces sí ya habían, digamos, pocas personas, igual pues vamos a seguir, listo. Entonces esto digamos en el tema de operación, y resulta pues que dentro de todo lo que nosotros pues vemos, dentro de todo eso, porque pues miramos lo que es el tema productivo, hay un tema que se llama las salidas no conformes. ¿Qué viene a entenderse como salidas no conformes? Pues todas aquellas, como tal, digamos en el caso de la personería, pues todos esos documentos, todas esas respuestas que se le dan a la ciudadanía y que efectivamente no cumplen con los requerimientos. Ahora, esos documentos, y en eso hay que tener en cuenta, cuando no han estado, digamos en este caso, en manos del destinatario final, o sea, mientras yo no le dé la respuesta al ciudadano y demás, es una salida no conforme, porque en sí no cumple con los requerimientos, pero todavía es una respuesta que no ha sido enviada o entregada pues a su destinatario, al ciudadano en este caso, o pues a la entidad. ¿Qué pasa? Cuando usted entrega ese documento y no cumple con las condiciones, y aquí es en donde el usuario, el ciudadano, pues informa esto, ya es una queja. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es que usted antes, es como el tema de las tareas, que la profesora pidió que hacer esto, digamos así, cuando, digamos, el tema del colegio, universidad, pidió hacer un trabajo, entonces usted verifica, sí, que tiene la parte introductoria, sí la tiene, que tiene el cuerpo, sí, que el trabajo es de 5 hojas, sí, es de 5 hojas, que tiene también en la conclusión, listo, que arriba entonces está identificado todo, listo. Entonces, si falta algo de eso, pues se vuelve una salida, entonces le toca que corregirla. Y frente a esto, pues es importante dejar documentado la evaluación en este caso, digamos, de los documentos, o sea, de que pues, se hizo y se da la respuesta y que se cumple, ¿no? Y todas esas salidas no conformes, pues dejarlas como tal también documentadas. Eso, digamos, se puede hacer en un control en donde digamos como cuando manejamos el tema de los radicados, ¿no? Entonces, el radicado número 4, 5, 7, 36 y tal. Y entonces ahí se puede incluir ese control. Sí, se revisó y cumple con todo eso. Esto y se aprobó su envío y se fue el documento. Entonces ahí es en donde nosotros podemos ver lo que es el tema de las salidas no conformes. Ahora, estas salidas, en el caso, digamos, como entidad, pues va a estar repartido en muchos de ustedes. Entonces puede estar, digamos, en parte con el área jurídica, con el tema de atención al ciudadano, con pues, los diferentes servicios, y eso es lo que uno pues debería tener en cuenta, ¿no? O sea, todo esto pues alrededor de lo que es la parte a nivel de procesos y demás. Entonces, cada vez que pues esto ocurra, pues sí deberíamos estar muy pendientes, porque ¿qué es lo que sucede? Que si uno no identifica todas estas salidas no conformes, o sea, todo aquello que pues que tiene un destinatario y no cumple con esas condiciones, entonces eso va a llevar a que pues tengamos que reprocesar, a trabajar otra vez, a tomar entonces todo el trabajo y volver a enviarlo bien, y eso entonces pues significa pérdida de productividad. Entonces aquí cuando uno mira que pues hombre, usted llega y controla y sabe lo que hay que hacer, es eso y no más. O sea, no más de ponerse uno no, que es que le falte, pues puede faltarle, pero si documentalmente, si a nivel de lo que es el tema de cumplimientos que están establecidos y lo que digamos se ha establecido a nivel legal es eso, y pare de contar, porque peca uno si hace más o si hace menos. Más puede ser menos puede ser que necesite un poco. Entonces es hacia eso, a llegar pues a ese punto de equilibrio en el cual pues identifiquemos todas estas salidas pues no conformes, ¿no? Permítame un momentico, pues estoy aquí, permítame un segundito. Es que estaba, perdón, es que estaba a oscuras y entonces pues
se me oscureció pues el panorama y ya estaba viendo con razón la vida negra. Pero bueno, vamos continuando con todo esto. Sí, entonces, sí. Aliado Andrés, bueno, una pregunta vinculada al tema de las salidas no conformes. Cuando ya se recibe una queja de algún servicio o producto que presta una entidad, esa ya no se puede clasificar como salida no conforme y esa utilidad. No, no se cuenta como salida no conforme porque ya en sí ya es una queja. O sea, ya es una queja. Es la salida. Esa queja sería como un producto no conforme. Exacto, es como por ejemplo, digamos un ejemplo, yo soy, yo soy el que hago, digamos, los comunicados, ¿cierto? Entonces yo soy el que hago los comunicados, tan, 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 tan. Yo hago, digamos, esa respuesta. Yo se la paso a otra persona que es la encargada de revisar y decir, se envía. Si esa persona revisa y dice, venga, aquí le falta algunos elementos y lo devuelve, y entonces yo reviso y miro que venga, efectivamente, pues eso pasa, pues resulta que eso es una salida no conforme. Pero cuando yo genero el documento, aquí esta persona que se encarga de revisarlo dice, no, si está bien y lo envía. Y ya entonces cuando entra en contacto con el ciudadano, ya es una queja o una reclamación. Entonces ahí cambia. Porque el propósito inclusive aquí lo dice, vea. Se identifican, mire lo que dice acá, se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional. Eso es salida no conforme, o sea, no tiene el contacto. Entonces, esto es lo que hay que entender frente al tema de las salidas pues, no conformes, y la idea pues es que pues, efectivamente se identifiquen. Ahora, ¿cómo se hace ese control? A través de lo que es el tema de los procedimientos, identificando todos los procesos que tienen que ver operativamente, digamos, con todo lo que es el tema de la personería, digamos, en este caso, todos los que tienen atención ciudadana, lo que es el tema de atención a requerimientos por parte de algunas otras entidades del mismo distrito. Entonces, eso es lo que pues vamos a ver al respecto, ¿no? Entonces, todas esas respuestas pues sean adecuadas, porque cuando digamos te piden a ti un informe, pues eso nos pasa digamos que la Procuraduría pidió un informe, entonces pues nosotros tenemos que pues, darle pues el tema de esos informes, y resulta que no cumple con esos requerimientos. Si yo aquí me doy cuenta, venga, no enviemos eso a la Procuraduría antes de que lo hicimos bien porque aquí le falta algo, es una salida no conforme. Pero cuando la Procuraduría lo conoce y entonces viene y te dice, mira, eso quedó mal, eso le falta esto, tal, entonces ya eso es una reclamación. Entonces hacia eso va. Correcto, muchas gracias. Y cuando tenemos una salida no conforme, tiene que hacerse, bueno, nosotros hacemos como una identificación, pero entonces es obligatorio generarle un tratamiento a la salida no conforme. Pues, efectivamente hay una acción de corrección. Exacto. Que subsana, pero todo ese tema se debe tener como registro, evidencia en el momento en que en un proceso de auditoría le valoren a uno la salida no conforme. Claro que se tienen que documentar, ¿no? Y se debe tener, digamos, dentro de lo que es el tema de formatos, digamos, ahí usted dice, vea, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos, digamos, de toda la parte operacional del corazón de la entidad, que es esta, la atención al ciudadano y demás, usted tiene la trazabilidad, es decir, cómo, digamos, yo como auditor puedo comprobar, listo, se recibió un requerimiento. ¿Qué pasó? Entonces ahí ya dice, ese requerimiento llega y lo toma este cargo, y entonces lo distribuye, lo dirige, a quien le corresponde. Listo. Esa persona que, digamos, me corresponde a mí, ¿qué es lo que yo realizo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo verifico que efectivamente, o sea, ahí es en donde uno va? Yo cómo verifico que efectivamente ese documento, digamos, cumple con todos los requerimientos legales, normativos y de la parte pues interesada, ¿no? que es el destinatario final.
que pues es hacia eso. Entonces ya cuando yo establezco eso, entonces digo, bueno, ya tengo unos parámetros para determinar si ese comunicación va a ser conforme a los requerimientos que me están solicitando o si no. Y entonces en ese orden de ideas también entonces se debería, digamos, explicar, bueno, cómo atendemos el tema de requerimientos, y ya entonces explicar cómo se hace todo el tema de revisión, y se debe tener en ese caso de cierta manera una estandarización, digamos, como establecido qué hacer en cada situación. Digamos, por ejemplo, si antes de enviar el documento se da cuenta que falta una firma, si antes de eso se da cuenta de que falta darle, digamos, otros detalles al documento, que si falta que digamos, un ejemplo, que le agreguen el asunto, o sea, tantas cosas que pueden suceder y que ustedes saben. Entonces todo eso tiene que identificarse. Entonces el propósito es tratar de identificar cada una de esas posibles salidas no conformes y pues tomar esa corrección. Y adicional, cuando se genera uno de estos, porque pues no se cumple con los requerimientos, la idea es hallar la causa raíz, o sea, el porqué del por qué se generó. Y eso nada más se logra cuando usted estandariza todos los procesos y puede hacer lo que se llama a nivel documental la trazabilidad, la trazabilidad es entonces saber que por dónde pasó. Primero se requirió el documento, se leyó, se remitió pues al proceso pues encargado, el proceso encargado evaluó, redactó, firmó y entonces revisó de qué manera pues va a revisar. O sea, cuando usted conoce todo eso, puede irse para atrás. Entonces ahí es cuando entonces uno empieza a ver, el problema fue de la persona que envió la documentación, ¿sí o no? Bueno, entonces que se envió la documentación. Pero ¿por qué se envió la documentación de esa manera? Pues ¿por qué no se detectaron los errores en la revisión final? Debido a que pues antes entonces no se tenía establecido los criterios para dar una respuesta como tal. Y ahí sí pues como tal teníamos, bueno, hemos estado rodando ahorita la lista de asistencia, ya se las paso más tarde, ya más tarde se las paso. Entonces esa trazabilidad yendo hacia atrás, entonces es donde nosotros decimos, aquí, el problema es aquí, digamos, en donde está digamos, la evaluación. No se hace una evaluación completa de la situación, sino que pues se responde digamos, con la mayor prontitud, porque resulta que, digamos, se responde rápidamente, porque mientras llega la documentación, cuando se recibe la documentación por parte de la entidad, al hecho de que se la distribuyan, pues pueden pasar 3 días. Entonces, claro, son 3 días perdidos, y entonces uno es a correr para responder pues, de esa respuesta. Estoy haciendo un caso hipotético. Entonces ahí ya uno analiza lo que son las causas reales, las causas raíces, y a partir de ello uno genera un plan, porque ¿cuál es el propósito? ¿No? El propósito en últimas no es subsanar ahí sí, como se dice, el chicharrón del día. El punto es eliminar la fábrica como tal, la máquina de los chicharrones, que muchas veces es porque no hemos tomado, digamos, la conciencia de decir, venga, vamos a evaluar qué es lo que se hace aquí, y que realmente lo que tengamos documentado pues a lo real sea lo documentado, y que agreguemos las cosas que son estrictamente necesarias. Eso es lo que pues tiene que tener en ese punto, ¿no? Entonces hacia eso va. Agradezco a Marley Janet también por compartirnos la lista de asistencia que pues ya había, digamos, así dado. Igual pues vamos a estar pendientes. Lo otro, una pregunta ya pues que estamos ahí. Ninguno ha tenido problemas esta semana, o sea, lo que fue lunes, miércoles, ayer miércoles y hoy jueves. Ninguno ha tenido ningún problema con el tema de la asistencia, ¿cierto? Creo que sí, no. Listo, entonces pues la idea es esa. Listo. Bueno, gracias ahí por la persona que respondió. No alcancé a leer quién respondió, pero agradezco mucho. Perdón. Entonces, en este sentido, cuando nosotros estamos hablando pues al respecto de lo que es el tema de la salida no conforme, y
Sí, todo correcto. Ah, bueno, listo. Entonces, este, digamos, es el propósito fundamental. O sea, hombre, eso es como cuando uno envía la tarea, digamos, al profesor y desafortunadamente el profesor se lo devuelve. Vuelve usted una vez y vuelve y se la devuelve y se la devuelve. Entonces, ahí está fallando algo. Ahí está fallando algo. Respuesta más rápida. Ah, es que no entendió la información. Analizando por qué no entendió la información, ¿será que fue clara? Entonces uno entiende, hay criterios claros, hay que todo. Y uno se da cuenta, digamos, a nivel laboral, miren, realmente cuando uno ve, digamos, esto, lo que es el tema de la salida no conformes y el tema de así como se dice, procrastinación eterna que se tiene, digamos, a veces en las empresas con el hecho de que vuelve y juega y vuelve la burra, vuelve la burra al trigo, pues en relación pues a las mismas situaciones, es porque no nos hemos sentado realmente a evaluar esas situaciones y hallarle la causa raíz del problema. Entonces esto, digamos, desafortunadamente puedo, digamos, afirmar que en algunos casos es porque pareciera que hay empresas que como que no pueden funcionar sin que todo, digamos, fluya, o sea, como que les gusta eso porque pues no, digamos, no hay alguna solución y a veces la respuesta es no, es que es así, así hemos funcionado y bueno, pues sí, así han funcionado y podrán seguir funcionando así, pero finalmente pues ese no es el propósito, ¿no? Y eso, digamos, es algo que uno tiene que identificar con esto el tema de las salidas no conformes. Aquí pues se identifican muchas cosas que pues finalmente pues uno tendría que estar evaluando todos los días para que efectivamente pues sea lo más eficaz posible y podamos nosotros, mire, ser mejores, o sea, poder entonces tener la capacidad de generar mejoras de verdad. Entonces, pues al respecto de esto es lo que uno pues habla. Ahora, luego de que pues nosotros hemos visto ya lo que es el tema de salida no conforme, que ya hemos, o sea, hemos realizado todo el planear, o sea, planeamos todo, miramos toda la información, identificamos a las partes interesadas, supimos entonces qué es lo que queremos hacer, ya cómo lo vamos a hacer, porque pues eso, digamos, lo definimos a través de todo nuestro sistema de gestión, qué tipo de procesos, qué recursos necesitamos de todo tipo, y ya, digamos, identificamos todo esto, pues llega el momento cuando usted ya está ejecutando, pues llega el tema de la evaluación. Y este tema de la evaluación es muy interesante porque es que aquí es en donde entonces nosotros empezamos a medir y a determinar cuantitativamente, principalmente cuantitativamente, si nos ha ido bien o no, si lo hemos logrado, si lo hemos hecho o no. Eso, digamos, hay que tenerlo pues muy en cuenta cuando uno habla pues sobre el tema de la evaluación del desempeño, porque cuando uno mira esto pues hay que mirar, bueno, ahí es necesario, y ojo, en esto digamos que sería para nuestro caso, digamos, el tema del verificar que si todo lo que yo hice corresponde a lo planeado y si lo planeado pues realmente es como tal es lo indicado, entonces aquí es en donde nosotros empezamos a mirar, venga a ver, ¿sabe? Permítame a ver, lo que están haciendo sí es lo que habíamos dicho, y entonces esto también exige un proceso en donde yo retroalimente con las personas. Porque no es eso así como así, ya está el procedimiento y para de contar. No, 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 no. Porque es que finalmente el sistema, cuando usted mira la figura, o sea, la forma que tiene el sistema, pues tiene que tener forma, en este caso, tiene que tener una forma como el tema de la personería. Nuestro sistema de gestión que tenemos en el SENA, pues tiene que parecer así como ese personaje que tiene los brazos abiertos y que nos coloca pues a mirar sobre el horizonte la esperanza del progreso como tal, pues así tiene que ser la forma del sistema, o sea, cada sistema tiene que ser de esa forma y se tiene que ir adaptando a las necesidades que tiene la organización en relación a sus requerimientos legales, a sus requerimientos técnicos. Y esto se permite a través de ¿qué? Del seguimiento.
Si uno dice cuál es el problema de muchos de los problemas que tienen las entidades en general, seguimiento. Porque finalmente es como decirle al niño el lunes, usted le dice a su hijo, bueno papito, usted va a hacer las tareas, ¿cierto? Sí, papi, yo voy a hacer las tareas. Listo. Lunes, no lo hizo. Martes, no le dijo nada. Miércoles, jueves. Y por allá hasta el domingo y ahí sí agarrados y rompiéndonos las vestiduras. Pues hombre, ¿por qué no rompemos las vestiduras si no hubo seguimiento? Miren, una de las cosas que es así de sencilla. Muchos, y esto es algo muy real, muchos hablan pestes de lo que es el tema de lo que es, digamos, el sistema general de seguridad social en Colombia. O sea, puntualmente la ley 100. Pero si quieren que les diga una de las cosas, el problema no es, o sea, el problema no fue que pusieran a administrar a los privados. El problema real no fue que los privados, digamos, manejaran eso como negocio. Pues de hecho o sea, los privados son son organizaciones con ánimo de lucro. O sea, pues obviamente tienen que hacer una función social, pero finalmente son privados y son con ánimo de lucro. El problema no fundamental no es ese. El problema fundamental no fue ni siquiera de que pasaran tantos escándalos que hemos oído. El problema fundamental no es la prestación deplorable y todo eso, porque a veces uno escucha que no, que es que la ley 100, que el desgraciado, que el autor de esa ley y demás. Si quieren que yo les diga, digamos, en mi concepto, digamos, de cuando uno mira todo eso, realmente es seguimiento que no hizo el Estado para evitar que sucediera lo que tenía que suceder. Porque, por ejemplo, no era la hora que, pues, si esta ley salió en el 93 y ahorita en el 2020, 18 estemos hablando de tratar de revisarla. No, no señores. Eso era en el 95, en el 94, en el 96, en donde tenían que revisar y ajustar. Pero no pasó nada. Y entonces, claro, cuando salen todos esos problemas, cuando sale todo eso, entonces nos rajamos las vestiduras, pero venga, es que el problema es que no hubo seguimiento, no se crearon los controles efectivos que realmente dijeran, no, o usted me cumple o cambia, pero se lo doy a alguien idóneo. Es que todo ese tema de seguimiento es muy importante, porque es que eso pasa y vea, uno se pone a mirar y ese es uno de los problemas. Si aquí hay seguimiento, pues hombre, el resultado final podemos entonces tener los resultados esperados o al menos acercarnos. Cuando uno lee, digamos, el documento como tal, así como está propuesto, si se hiciera seguimiento, no hombre, o sea, créeme que las personas no les interesaría si el negocio está administrado por los privados o no. ¿Por qué? Porque tendrían un servicio muy bueno que tiene la capacidad de hacerlo, pero si no se hace seguimiento y no se está ahí vigilando, o sea, es que eso es eso, y es que es como lo que uno mira. Los primeros artículos cuando habla uno sobre el tema de seguridad social en salud, pues habla de eso, que va a controlar, que va a verificar a dónde. Y ese es el problema fundamental, que no se están en los controles. Acá se puede llegar y tumbar esa ley y crear otra. Y va a pasar lo mismo. De una u otra manera va a tener otros problemas, no sé cuáles. ¿Pero por qué? Porque no hay seguimiento. Cuando hablamos de medición del desempeño, aquí es el tema de seguimiento. Ahora, el seguimiento no es el día de la auditoría, no es 2 meses antes de la auditoría, es constante, porque el tema es el acompañamiento que se le tiene que hacer. Por eso, cuando nosotros manejamos, digamos, todo el tema de medición, esto se hace que de forma cuantitativa, porque dice 30-40%, 60%, y lo otro es cuando, digamos, por ejemplo, pues se hace, ¿cómo es que se llama esto? Se hace con periodos determinados. Digamos, por ejemplo, pues déjeme compartirlo. Nosotros pues tenemos que cumplir con el tema de formaciones y demás. Y yo en este momento tengo mi control. O sea, yo no estoy esperando por allá llegar a septiembre
y que entonces y entonces estoy debiendo un poco de cursos que tengo que dar, porque pues en el año tengo que dar pues máximo son unos 40, aproximadamente tengo que dar 40 cursos en todo, digamos es esto, pero yo no voy a esperar hasta septiembre que es eso, o esperar hasta noviembre, no, es desde ahora, desde el mes. Entonces, por ejemplo, yo empiezo porque pues como esto es contratación a prestación de servicios, entonces yo empiezo a decir, bueno, listo, empecé hoy, listo, ya en este momento, digamos por ejemplo, mayo, entonces estas son 2 semanas que nos quedan, perdón, abril, y nos quedan esta semana y la otra. Listo, yo hago la cuenta y digo, no, me quedan 2 semanas, o sea, yo no parto de cero, yo ya parto debiendo, ¿qué? 2 cursos. Y así cada vez que avanzando el tiempo, entonces con eso yo soy consciente y no tengo que esperar hasta el final para decir, ay, vea, ¿cómo hago para...? No, porque yo he venido teniendo ese control, estando ahí pendiente, teniendo esos números claros. Y eso es lo mismo que uno tiene que hacer en cualquier tipo de trabajo. Esto es muy dado muchas veces y esto, digamos, es lo que uno no debe, digamos, acolitar tampoco desde las personas responsables del sistema de gestión, ya sea de calidad, ambiente, seguridad en el trabajo y también de la alta dirección. Porque ¿qué es lo que sucede? Ah, no, ya listo, una auditoría, entonces nos relajamos el primer mes, el segundo mes, por allá como el cuarto, quinto día, sí hay que empezar a prepararse y de todo. Pero que cuando empiezan a apretar, no, ya cuando faltan 3 meses, uy, no, pilas que la auditoría, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que? No, esto tiene que ser desde el principio. ¿Qué tal, digamos, las actividades? Miren, esto, digamos, va al tema, digamos, de medición, que yo pudiera también, digamos, en ese sentido, revisar todo mi sistema en tiempo real en todo momento. Digamos, lo reviso ahorita, lo reviso ahorita a las 8 de la mañana, listo. Se hicieron unas actividades a las 9, a las 10 y lo revisé a las 2 de la tarde, listo. Ya. Pero no esperar eso. O sea, eso es lo que uno ve. Digamos, es como este curso de formación. Ustedes ya en este momento ya han recibido su correo, verificados que efectivamente pues ya les había enviado pues, la información, digamos, a un curso de implementación de seguridad y salud del trabajo, pero ya, digamos, se corrigió y ya tienen que estar llegándoles pues el correo de que pues están matriculados al curso de desarrollo de auditorías internas a los sistemas de gestión integral. Y entonces pues esa información no le ha llegado. Bueno, no importa, igual yo ya voy verificando, no se preocupen, que eso yo eso, digamos, aquí todos los que pues han asistido y que de todas formas tengo que felicitarlos porque pues son muy asiduos, asisten una muy gran cantidad. Entonces es por esto, o sea, entonces eso es lo que usted tiene que hacer, porque usted tiene que, claro, no, tranquilo, no se preocupen. Yo así como yo ya solucioné eso, porque pues ustedes me lo manifestaron, ya, digamos, envió la cancelación de la fecha que estaba mal programada y ya listo, ya eso, digamos, ya entro, digamos, a ese proceso. Entonces yo les informo cualquier cosa, yo les digo, estas personas, por favor, que el documento o que se inscriban en Sofía depende también de lo que pues también me responda, ¿no? Pues igual ahí está todo, o sea, no se preocupen en ese aspecto. Ya eso, digamos, es esa parte. Entonces en ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos, sí, no, y a mí tampoco. Bueno, en ese orden de ideas, cuando nosotros estamos hablando de lo que es el tema del seguimiento, por eso es que cuando nosotros utilizamos las herramientas de medición, entonces estamos hablando de que pues vamos a estar haciéndole seguimiento, por ejemplo, a la eficacia de la atención, o sea, al concepto, digamos, de la calidad de la respuesta por parte de los usuarios, de la ciudadanía. Entonces hay que estar midiéndola al menos trimestralmente para yo poder hacer planes y poder corregir el rumbo en los siguientes 3 meses. Pero si yo lo mido cada año, no, es que vamos a tener auditoría y no, tenemos un poco ahí de encuestas de satisfacción ahí y a veces pasa, ¿ya para qué? ¿Ya para qué se ha pasado un año y qué? ¿Va a hacer planes de acción para que tener que revisarlo al otro año y decir que no se hicieron? No,
Eso tiene que hacerse de manera regular. Entonces, hacia eso va, pues ese digamos es la parte pues de lo que habla pues el tema a nivel de evaluación del desempeño, y pues se tiene que ir haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya en ese orden de ideas lo que nosotros pues vamos teniendo en cuenta es precisamente pues que la evaluación del desempeño pues debe llevar a que nosotros estemos constantemente midiendo y tomando también decisiones, tomando acciones efectivas para poder lograr el objetivo. Eso es. Entonces, hacia eso va. Y dentro de todo lo que uno tiene que mostrar gestión, porque esto es el punto de fondo, ahí sí como se dice, es la columna vertebral de todo esto, es el hecho, permíteme un segundo, un segundito. Es eso. Ok, Google. Baja el volumen al mínimo. Así no. Listo. Listo, es que estaba el radio prendido. Entonces ya bajamos el volumen. Listo. Entonces, en ese sentido, es la columna vertebral. Entonces, cuando uno habla de la columna vertebral, es que, hombre, ahí hay que hacer seguimiento. En ese caso, ustedes cómo atienden a sus usuarios. ¿Qué criterios están evaluando? ¿Qué escalas? Sus encuestas. Y por sobre todo, bueno, cada cuánto lo están midiendo. Si corresponde a lo establecido, puede ser mensual, puede ser trimestral, algunas veces puede ser semanal. Eso depende de qué, depende de cada organización. Lo que se pide y lo que se recomienda es que mínimo sea cada 6 meses esto, pero digamos las características que puede tener la personería probablemente puede ser que sea un indicador que tengan que estar midiendo al menos cada mes. Porque pues como se manejan esos individuos, digamos esto de la satisfacción del cliente es más fácil, digamos, medirla cuando nosotros tenemos clientes corporativos, pero cuando son clientes individuales, digamos una ferretería, ahí hay que, digamos, crear o digamos un supermercado, o sea, ahí hay algo que es digamos el tema de la evaluación, pero de alguna manera se tiene que lograr. Ahora, aquí hay muchas estrategias que toman las organizaciones pues relacionando pues a los clientes que son más significativos, ¿no? Que digamos pueden ser más digámoslo así, que son muy importantes porque pues, pueden representar el 15, el 20% de los ingresos de toda la organización. En cambio, digamos, yo perder un cliente particular, pues finalmente, si lo pierdo, pues en últimas yo pudiese, digamos, tener una adversión al riesgo total, digamos, nula, o sea, es decir, si yo tomo el riesgo de perder el cliente porque pues de pronto no representa, de pronto era un cliente pequeño, no representaba, digamos, de todos los ingresos, o sea, muchas cosas, pero digamos es un cliente grande, eso hay que mirarlo. Igual pues tampoco, como dicen, no hay enemigo pequeño, ¿no? Entonces, voy entonces en este momento, pues ya que se ha establecido pues esto, voy a mirar entonces, voy a dar un vistazo también a lo que es la parte permítanme, de lo que es la parte pues de los mismos correos. Permítanme un segundito. Entonces, con grabación, listo. Entonces, ya hablando pues en relación a lo que es el tema de la satisfacción del cliente, nos habíamos quedado en el tema ya puntual de relacionado pues a lo que era pues determinar esa satisfacción como tal del cliente. Entonces, cuando uno habla pues al respecto de esto,
uno tiene que entonces establecer, bueno, los criterios, las decisiones, o sea, todo, absolutamente todo, porque pues hace parte de lo fundamental. Ahora, entendiéndose que dentro de lo fundamental, entonces estamos hablando de que, sí, bueno, dentro de lo fundamental estamos hablando que, que el propósito en general del sistema de gestión es que pueda usted que demostrar que tiene la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, o sea, de todas las partes interesadas pertinentes, tanto presentes como futuras. Eso es, que usted pueda demostrar. Entonces, que usted pueda demostrar que efectivamente es eso. ¿Y cómo lo demuestra? A través de los registros. ¿Cómo usted demuestra que sí cumple con eso y que tiene la capacidad de ver lo que hay más allá? Con los registros. Porque en últimas, lo que debería hacerse es, bueno, ¿qué es lo que o sea, listo, ahorita está todo el inclusivo, está lo que es el tema de los derechos civiles pues para la población LGTBI, que se les reconozca pues como iguales, que tengan los mismos derechos, y ya después de eso, ¿qué? O sea, ya después de que se logre todo eso, que pues está eso en desarrollo, ¿qué? ¿Cuáles van a ser las nuevas necesidades? ¿Qué se viene para el futuro? Y pues aunque pues la idea no es tener allá la idea no es bueno, tenemos aquí a María Elvira en sesión de formación. Por favor, en especial, por favor, si estás en sesión de formación, que me envíes tu cédula, ¿no? Por favor, ahí sí de pronto sí te lo recomiendo, porque es que sí, digamos, yo hice el paneo general y envié, digamos así, las cédulas con todos los, ahí, listo. Entonces, vea, dice, sí, ya. Entonces aquí ya estoy viendo, pero aquí ya aprovecho, vi la cédula de, bueno, CC Mari, bueno, dicen Pilar Patricia Cerquera, Mónica Teresa Mejía, listo, ahí ya lo tenemos ahí, listo, no hay ningún inconveniente. Bueno, listo, ya aquí ya lo tenemos, aquí pues el tema es ese, listo, listo, ya lo estoy viendo acá. Bueno, esto sí es muy fácil ahí uno entretenerse. Bueno, entonces esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Bueno, ahí ya he estado recibiendo los documentos, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que uno debería, digamos, aquí centrarse en esta parte? En que si la idea es demostrar y la idea es el tema del futuro, bueno, ¿qué se viene para más adelante? Mucho, o sea, créanme que una de las cosas que es a nivel social que se va a venir es el tema de cómo vamos a atender la informalidad que se va a acrecentar, cómo vamos a atender la cantidad de mano de obra no calificada. Ese es uno de los problemas de los gobiernos a nivel mundial. Entonces, eso hay que verlo. O sea, créanme que cuando yo les di la charla al inicio y que pues hablaba sobre todo esto global, es porque, hombre, todo nos afecta. Ya estamos globalizados. Un virus en China, y si no tuvieron cuidado, nos afectó a todos. Y eso que nos salvamos del ébola. Porque cuando uno ve lo del ébola o sea, no se reprodujo así como este virus chino, fue porque en Nigeria dijeron, vea, en Nigeria llegaron y lo bloquearon, o sea, tomaron todas las medidas y no lo dejaron salir. Entonces es eso, o sea, viéndolo, digamos, desde ese punto de vista, ya lo que ocurre en el mundo nos afecta. Entonces, en ese orden de ideas es importante tener este punto. Y lo que es el tema de la evaluación de desempeño.
Entonces aquí tenemos un tema de gráficas y demás. Lo que vamos a hacer la siguiente sesión para empezar a mirar esto, porque pues, ¿qué es lo que sucede, digamos, para que ustedes lo tengan la tranquilidad? Nosotros las próximas semanas empezamos con la gestión ambiental y hay muchos de estos aspectos que se toman. Por eso, digamos, yo me he tomado el tiempo de hablarles sobre esto, porque muchos de los elementos que están aquí se toman. O sea, por ejemplo, a nivel ambiental, vamos a estar viendo impactos ambiental, aspectos de impacto ambientales significativos. Y de ahí no salimos. Y cuando estemos en el tema de seguridad y salud, pues la prevención de las enfermedades y accidentes laborales. Y prácticamente de ahí no salimos. Utilizamos las mismas herramientas que son de calidad. Por eso este tema es clave y por eso, digamos, lo vamos a hacer. En la próxima sesión vamos a estar trabajando esta parte. También, pues, antes de entrar a lo que es el tema de a nivel ambiental. Todo esto, digamos, son las herramientas de medición. Esto es lo que se llama que los indicadores. Que gráficamente, pues dependiendo también de las necesidades que se tengan, digamos, de la forma en la que se conciba la información y de los productos y servicios, pues nosotros lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces, vamos a tener que medir pues esta parte. Y finalmente, pues va a venir algo que ya va a venir, bueno, el tema de auditoría, pues lo vamos a hablar, digamos que es, digamos, de lo que vamos a hablar pues al final, que ya es la revisión. Y pues lo que es el tema pues de la revisión por la dirección. O sea, tenemos unos temas, pero que lo vamos a tener en cuenta. Bueno, el día de hoy, pues como tal no tomamos el break. Entonces, pues vamos a dejar aquí. Nos estaremos viendo, digamos, ya el día lunes, Dios mediante, nos estaremos viendo a las 4 de la tarde. Y pues como todo, pues gracias por toda su asistencia. Espero que por favor la hayamos diligenciado totalmente. Y entonces nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Muchísimas gracias. Profe, qué pena, el límite de asistencia no lo enviaste. La lista de asistencia, sí, claro, la enviamos rato. Pero bueno, vea, permítame ya claro, vea. O sea, ahí volvieron a enviarla, vea. Listo. Gracias. Listo, no, muchísimas gracias a usted. Gracias, profesor. Gracias.